economía que funciona bastante mal. Quiero darle la bienvenida a Luis Enrique Díaz Mirón, él es titular de la Cátedra Libre de Derecho y en el CIDE, justamente de temas laborales. Me da muchísimo gusto, abogado, tenerlo aquí. Muchas gracias, Ricardo. Gusto estar aquí contigo. ¿Cuántos años metido en el mundo laboral? Hombre, ya más de 12. ¿Del lado de los empresarios, del lado de los trabajadores o mezcladito? Más del lado de los empresarios, sin duda, y más por un modelo de negocio que por una convicción personal. Pero pues, he tenido la oportunidad de defender uno que otro trabajador y de ayudar a que en el juicio de algún que otro trabajador pues, se pueda hacer lo que consideramos lo justo, ¿no? Cuando la economía jala bien, y mira que ha habido momentos en que la economía ha jalado bien, pues hay un ajuste siempre de costos y también de salarios. Sí, sin duda. Si la productividad va para arriba, pues lo mejor es que haya un buen reparto de esas ganancias de productividad. Pero México tiene un muy mal sistema de ajuste para el precio del salario. Sí. Fundamentalmente porque, lo comentábamos hace un momento, pues en otras economías el mundo sindical, la representación sindical ayuda a la negociación entre trabajadores y empresarios, pero aquí el sindicalismo está prácticamente ausente. 9 de cada 10 trabajadores en México no tienen representante sindical. Comienzo por ahí, Luis Enrique, justamente hablando de Walmart. Preguntábamos si hay un mundo sindical allá adentro, si hay representantes sindicales o son sindicatos de papel los que encontramos en estas grandes empresas. Es un muy buen tema, Ricardo, porque yo diría, quizás no es que 9 de cada 10 trabajadores no estén representados, sino 9 de cada 10 no saben que están representados. Y es un gran tema entrando en lo que se le conoce en el mercado del trabajo y de los servicios jurídicos, como los sindicatos blancos o los sindicatos de protección. En México el tener un sindicato no es una opción para la empresa, es un derecho de los trabajadores que ejercen de manera individual y se hace valer de manera colectiva a través del sindicato. Ese derecho es constitucional, es innegable y no es objetable ni negociable por parte de los patrones. Y sin embargo es inexistente en muchísimas unidades productivas de este país. Y sin embargo es inexistente. Muchos patrones, hombre, lo sé porque yo he estado jugando de ese lado, te dicen, yo tengo un sindicato con el que me protejo aún antes de que empiece a poner el primer ladrillo de mi obra. ¿Por qué? Porque desde que anuncié que me iba a construir, me cayó un sindicato a exigirme que le pagara y yo ni siquiera trabajadores tengo. Entonces me protegí, ¿no? Y esa es digamos... Antes de que llegue un sindicato de veras, compro un sindicato falso para protegerme del sindicato de veras que vino a extorsionarme. Válgame. Es irreal. Y esa era la dinámica en la que estábamos hasta nuestra última reforma, que vino a ser un calado de fondo, yo creo, así lo veo, en el que sí hay una modificación y empresas que pueden ser las grandes empresas de autoservicios o financieras, los mayores empleadores, pequeñas y medianas también, que tenían sindicatos de protección o blancos, se van a ver imposibilitados para mantener esa dinámica en sus operaciones. Y entre más, digamos... ¿Por qué? A ver, hoy la mecánica es, en efecto, llega un líder y te dice, yo ofrezco servicios de mentiras, vendo mentiras, o sea, vendo un sindicato que no existe. Tal cual. Y los trabajadores pues están afiliados a una mentira. Y esto hace que pues el capital pueda moverse con mucha libertad, que no haya una redistribución. ¿Por qué cambiaría ahora la mentira? ¿Por qué se acaba la mentira? ¿Por qué el sindicato de papel no tiene sobrevivencia a partir de la nueva legislación? Digamos, porque parte de una base. Lo que tú bien dices, y como comentario a una realidad, vendían mentiras, pero estaban basadas en un formalismo que documentalmente sí existía. ¿Qué pasaba? Que la dinámica de poder estaba enteramente en los firmantes del contrato colectivo. En un líder sindical que sí tenía una representación formal, digamos, documentalmente tenía una toma de nota expedida por una autoridad, y un patrón o un representante legal del patrón que podía firmar en representación del patrón. Y entre ellos dos firmaban ese contrato sin la necesidad de que los trabajadores supieran que estaba existiendo ese contrato. Hoy en día... Déjame nada más preguntarte. La toma de nota es lo que así le entregaba reconocimiento a un líder, no los votos de sus representados, no los votos de los trabajadores. Exacto. ¿Qué pasa hoy con la toma de nota en el nuevo marco legal? Formalmente
la toma de nota, hombre, y uno busca toma de nota en la Ley Federal del Trabajo y no existe la palabra, no existe la toma de nota como una institución, sino que... Es que va un sindicato y se registra ante la autoridad como notario, ¿no? Toma nota. Toma nota de que existes. Y eso te da existencia. Esa constancia es con lo que después los representantes de los sindicatos pueden ir a decirle a un banco, oye, ya estoy constituido, aquí está el reconocimiento de la autoridad, ábreme una cuenta, ¿no? O sea, les da posibilidad de tener vida jurídica. ¿Esa toma de nota desapareció ahora con la nueva legislación? No, en absoluto. Digamos, la creación de los sindicatos y el reconocimiento de los sindicatos por la autoridad sigue básicamente el mismo principio. ¿Qué es lo que se modificó? Que hoy en día, cuando un sindicato y una empresa firman un contrato colectivo, para poderlo depositar ante la autoridad, que en corto será un Centro Federal de Conciliación y Arbitraje para efectos federales, o para todos los efectos de registro, va a ser solamente el centro. Hoy todavía no existe, hoy siguen siendo las juntas y la secretaría. Para poderlo depositar, tienes que acreditar que los trabajadores lo conocen y que en su mayoría votaron a favor del contenido de ese contrato. O sea, no puedes sacarte la nota buena por parte de la autoridad si no están los trabajadores de acuerdo. Exacto. No te voy a depositar tu contrato. Hoy en día estamos en un periodo intermedio en el que estamos trabajando con un protocolo que expidió la Secretaría del Trabajo, en el que le llaman legitimación de los contratos. Y quizás no hay mejor nombre, porque hoy tenemos muchos contratos vivos, pero no sabemos si son legítimos. O sea, vamos a hablar de Walmart. Va a tener Walmart y el sindicato de protección que bajar con la cajera y bajar con el que arregla los anaqueles. ¿Estás de acuerdo con este contrato? Tal cual. Para muchas empresas va a ser un supuesto surreal como es nuestro país, en el que va a venir una persona y te va a decir, oye, yo he sido tu representante por los últimos 5 años. No nos conocíamos, pero yo te represento hace mucho. Pero estaba peleando por ti y hemos logrado ciertas victorias que están plasmadas en este contrato colectivo y que te lo presento para que lo conozcas. Bueno, ya en esa dinámica vamos al siguiente paso. De pronto la cajera, esta que se quejaba de las 27 horas que no le pagaban, dice, pues usted ni me representó, por culpa de usted yo en el Buen Fin trabajé 20 horas y en Navidad 25, así es que no lo quiere usted representante. Yo en este momento voy a armar mi propio sindicato en esta tienda. Vamos a poner que no la corren de Walmart. ¿Qué ocurre con esa trabajadora? ¿Puede hacer un sindicato nuevo? ¿Puede empezar a competirle la titularidad del contrato a ese sindicato con la nueva legislación? La respuesta es sí, pero ojo, aquí podemos caer en un error. Esa posibilidad, ese derecho, siempre lo han tenido todos los trabajadores. Pero pues así como me ves hombre, sí, pero en realidad no. Bueno, estamos en un periodo de inflexión en el que vamos a ver con esta administración y con la reforma de la ley qué tanto es real lo que nos están proponiendo. ¿Por qué? Porque en el mercado de los servicios, hombre, yo lo veo en muchos de los foros a los que voy. En vez de ocuparnos en ver cómo vamos a cumplir la ley, cómo vamos al cómo sí, parece que ahora nuestro primer trabajo es, ahora cómo le damos la vuelta a lo nuevo, ¿no? No, pero a ver, no estaría de acuerdo contigo, a lo mejor tú eres el que sabes y yo me confundo y te ruego que me ayudes a entender, pero antes la autoridad decía, tú, Juan Pérez, te tomo nota y eres el líder formal de los trabajadores en esa unidad productiva. Ahora, esa autoridad, para darte la toma de nota, para entregarte la titularidad, reconocerte la titularidad del contrato, pues va a tener que preguntarle a los trabajadores. Y si los trabajadores dicen, no, van a decir que decirle a alguien, sí. Eso puede pasar. Y eso sí es una novedad. Es decir, esto de que en la ley no quiero con ninguno. O no quiero con ninguno. Ninguno de estos me representa, quiero el propio. Es decir, sí cabe la posibilidad de que así como hay muchos partidos hoy disputando las presidencias municipales, pues mañana tengas muchos sindicatos disputando la titularidad del contrato colectivo. Y sí, y la tendencia es a una democratización del sindicalismo en ese sentido. ¿Por qué? Porque el hecho de que los trabajadores no le den el visto bueno al contrato colectivo o no reconozcan al líder sindical, no le va a quitar per se su toma de nota. O sea, la toma de nota es un acto administrativo que se reconoce en función de que cumple el sindicato con los requisitos para los estatutos y se le da una toma de nota. Tiene que tener para la existencia del sindicato por lo menos 20 afiliados. Eso es una cosa. Y otra cosa es
que una empresa gigante o en un centro de negocio donde tienes 1,000 empleados no te reconozcan. Y eso sí puede pasar. Puede existir el sindicato formalmente creado, un líder previamente reconocido, no va a dejar de tener ese carácter de líder y el sindicato no va a dejar de tener su existencia, pero en el centro de trabajo pueden no reconocer la validez de ese contrato colectivo y entrar en la dinámica de que, ¿qué puede pasar? En las normas como están hoy vigentes, si no se legitima, entonces, si los trabajadores en su mayoría no aceptan el contenido del contrato colectivo, no reconocen la representatividad de ese sindicato, dejan sin efecto, digamos, la titularidad de ese sindicato respecto del contrato, y sin embargo el contrato, en todo lo que sea superior a la ley, se le sigue aplicando a los trabajadores, pero ya sin líder. En lo que se gestiona la creación de un nuevo sindicato o un nuevo líder. O en lo que algún otro sindicato ya previamente creado busca esa titularidad. A ver, déjame utilizar palabrotas, así de esas grandotas que se usan luego en la academia. ¿Ves posibilidades de que esta nueva ley democratice el mundo del trabajo? Decía Graciela Besunzán hace algunos años, la democracia no ha rozado ni siquiera con el pétalo de una rosa el mundo laboral. Hoy esta iniciativa hace que en efecto los vientos de la democracia también entren a nuestro mundo del trabajo. Yo creo que sí, y hay que ser también, yo creo, sensatos y justos con el momento que estamos viviendo. Yo creo que es una buena iniciativa, yo creo que es buen momento de cambio, pero respecto del reparto, con lo que estabas empezando cuando iniciamos la entrevista, se reparte mal en México, pero si al gobierno le importara un reparto correcto, conforme a las reglas que ya están de PTU, de reparto de utilidades, hace muchísimos años ya hubieran intervenido en el tema de las prestadoras de servicios o los outsourcings. No fue, sino que hasta que estas empresas prestadoras de servicios se robaron los IVAs o afectaron a Hacienda, que las regularon de manera fuerte. Ya no toques al gobierno porque el león se despierta, puedes tocar a los trabajadores todo lo que se te dé la gana. Tal cual. Y que el león se los coma. Tal cual, y ahí hay cierta incongruencia también de la administración. O sea, hombre, no es que yo quiera que de la noche a la mañana armar una revolución, pero el sistema de PTU puede ser muy generoso. El de utilidades. El de utilidades. Y quizás está anticuado en ciertas cosas y habría que atenderlo. Pues lo tenemos desde hace mucho tiempo. No, y además, luego la empresa dice no hubo utilidades y tú como trabajador, a ver, demuéstrale que no hubo utilidades. Claro. Hombre, o hubo utilidades porque tenía una cuenta en dólares y de pronto se fue el tipo de cambio de 13 a 20. O se inventaron empresas fantasmas, ahora va a ser delincuencia organizada, pero eso es muy común, inventante empresas fantasma justamente para no pagar o impuestos o utilidades. Estoy hablando con Luis Enrique Díaz Mirón, él es abogado justamente en temas laborales. Me regaña aquí Israel Telles, me dice, el programa de hoy se me hace poco objetivo porque Walmart es una empresa de las que más se preocupa por sus empleados. Si van a inventar algo, de las cadenas menciona algo sobre Electra. ¿Sabes algo sobre Electra? Hombre, no te puedo decir nada de Electra, pero lo que sí les puedo decir a todos tus radioescuchas y gente que te ve también por las plataformas, es que, hombre, el empleo es precario. Sí, en México yo creo que estamos en un momento en el que podríamos tener mejores condiciones, pero tú mismo lo decías, importa mucho el mercado, el entorno, la macroeconomía. Necesitamos que se generen más para que la gente gaste más, que le paguen más a la gente para que gaste más, pero también debe haber un incentivo para los empresarios. Pero a ver, déjame regresar a una hipótesis muy antigua. Tú conoces el modelo del Fordismo, lo conoce el auditorio, sí. Pero lo voy a recordar para a partir de eso hacerte la pregunta. A Ford lo que se le ocurrió, el dueño de los automóviles Ford, es yo les voy a pagar lo suficiente a mis trabajadores para que puedan comprarme un coche. ¿No? Y eso, que fue el modelo fordista, sí puede explicar tasas muy altas de crecimiento en el mundo entre los años 50 y los años 70. A ver, es vieja la fórmula. No nos convendría pagarle bien a un empleado de estas tiendas o de otros servicios para que puedan aprovechar esos servicios. Es decir, no se nos vuelve una cadena virtuosa hacerlo. Claro, porque ellos son su propio mercado. O sea, hombre, el empleador segundo, primero o tercero más grande de México le vende a sus propios trabajadores, por supuesto, ¿no? Hombre, tan les vende que ya tuvieron un problema. Si les pago más, me van a comprar más, ¿no? Claro, hombre, pero ya tuvieron un problema en esa empresa por pagar parte de su salario con vales. ¿Por qué? Porque les tocaron la puerta y les dijeron, oye, aquí esto ya se parece a una tienda de raya.
Así le hacían en la época del porfiriato. Así le hacían y además a crédito, ¿no? Y con tasas de interés muy altas. Digamos, ese tipo de políticas se echaron para atrás, pero te deja ver que por supuesto que les interesa porque ahí está su propio mercado. Ahora, dijiste tú que en el pasado tuvimos gobiernos muy timoratos, medrosos, temerosos o desinteresados, incluso indolentes frente a la desigualdad, en concreto frente a estas condiciones laborales. ¿Ves condiciones ahora? Digo, esta es la administración que empujó la reforma laboral. Podrías tú decirme que es porque en Estados Unidos y en Canadá nos presionaron para hacerla, o podrías decir que es parte de la cuarta transformación. Ahí sí te estoy pidiendo una valoración subjetiva, más que como abogado, te pido un análisis. ¿Sientes que se está moviendo la oportunidad? Hombre, yo creo que independientemente del ánimo o de la intención digamos, real de la administración, sí hay una coyuntura internacional que se presta para esto. Si lo estamos haciendo porque nos presiona Estados Unidos, porque no quieren tener una competencia desleal en el sentido de que nuestras condiciones son mucho más baratas y nos pierden empleos hacia nosotros porque pagamos menos, pues bueno, si eso va a representar que suban las condiciones de bienvenido. Ahora, algo nos debe decir que viene una comisión de demócratas a México para checar cómo vamos en el tema laboral. Bueno, entiendo que hay dudas entre los demócratas de que vayamos a cumplir con esta iniciativa. No hablamos de eso mucho en México, pero en Washington se habla todos los días. No saben si empujar o no la ratificación del TEMEC los demócratas porque tienen desconfianza, dudan, pues más o menos como tú, que esta legislación vaya a transformar las relaciones laborales. Hombre, nuestro historial, como dirían en Estados Unidos, nuestro track record, no nos avala de manera... Es de gandallas con el empleo. No nos avala. Ahora, estamos en un momento, como decía, coyuntural, en el que si va a ser por presiones del extranjero, o si va a ser por presiones del mercado, o si va a ser por una iniciativa de la cuarta transformación, pero va a traer una mejora de las condiciones laborales, que traiga también una mejora de la capacidad de consumo, hombre, bienvenida. Perdón que te traiga una pregunta que le hice a Esteban Román hace un momento, pero vale la pena escuchar tu voz, sobre todo porque estás en conversación con los patrones, decías hace un momento. Cuando dicen, ándale, síguele con estas y se va a caer la inversión en México. Ahí sí, sígueme presionando a mejorar sueldos, a subir salario mínimo, que lo que vas a hacer es arruinar la poca inversión que está, nos la vamos a llevar a otro lado. Yo les he oído decir eso, tú también. Sí. ¿Es el petate del muerto? ¿O en realidad tienen tantos intereses aquí que podrían mejorar las condiciones laborales y aún así seguir ganando? Hombre, yo no apostaría como patrón a poner todos mis huevos en ese tipo de canasta porque sí lleva un poco de petate de muerto. O sea, es demasiada la inversión extranjera. Hay inversiones de muchos años como para levantar e irse. Lo mismo pasó con toda la gente que decía, si gana el actual presidente, yo agarro mis cosas y me voy. Y seguimos siendo compañeros de cubículos, días de vacaciones, ¿no? A Costa Rica. Ahora, no te la crees. No me la creo. ¿Y este es un gobierno que se deja chantajear como los otros? Hombre, que los otros luego salían a abrazar, no se nos vaya a ir este capitalito lindo. Yo he visto que es un gobierno que está tratando de jugar las cartas lo mejor posible, más que con los intereses de los patrones. Lo vemos con la relación que tenemos con Estados Unidos, en la que no ha habido una defensa feroz respecto a los intereses nacionales. Sin embargo, hay mucho trabajo de cuarto de atrás, hay mucho trabajo de back channel, en el que vemos que no nos subieron los aranceles, se dio esa pelea, estamos haciendo la reforma laboral. Se dice que es para subir las condiciones de los trabajadores, y qué bueno que así sea, si se logra, pero al mismo tiempo tenemos la presión del TEMEC. Te hago una última pregunta a propósito de liderazgo sindical. Si yo te muestro hoy una foto de los principales líderes sindicales de este país, hay dos características en ellos. La primera, deben tener todos arriba de 80 años o muy cerquita. La segunda son varones. Es decir, que en ese liderazgo, nada más por estas dos características, no se representan las mujeres y no veo a los trabajadores jóvenes teniendo una voz potente en ningún congreso, el trabajo, CROM, lo que quieras. Hay posibilidades que con ese liderazgo de 1950, que todos nacieron cuando Ford se estaba inventando el Fordismo, pueda cambiarse la representación sindical. ¿O te esperas una revolución de ese sindicalismo?
Hombre, ya lo estamos viendo, no es algo que sea evidente, pero ya lo estamos viendo que se resquebraja, el viejo sistema corporativista que es en el que se basan esos liderazgos. ¿Por qué? Porque anteriormente nunca veíamos una disputa de titularidades, por ejemplo, de un contrato colectivo de una empresa por dos sindicatos pertenecientes a la misma central. Eso no existía. Ya se están peleando y eso ya existe. Por el contrato. Sí. Entonces, en ese sentido, sí vemos que hay movimientos en la base. ¿Y identificaste tú liderazgos sindicales jóvenes, modernos, interesantes, mujeres? O sea, que digas, déjame hacerles un perfil, los quiero traer aquí a cabina. Quiero oír a esos nuevos líderes, quiero sentir su sangre, su gana de representar bien y de mejorar los salarios. ¿Conoces alguno? ¿O yo me he perdido de algo en este país? Hombre, sí los hay, pero hombre, quizás no sea la cobertura noticiosa más sexy que dar, o tampoco es que estén dando la nota de día a día, pero están dando la lucha y sí los hay. Pues abramos los micrófonos. Si es usted líder sindical joven y mujer, tiene el micrófono abierto para venir a hablar de esto. Dice, por primera vez te estoy escuchando, dice Daniel Díaz, me parece muy acertado lo que están comentando, pero me gustaría que se hable también de lo que se refiere a las propinas en restaurantes, donde se le obliga al mesero o al galopino a que comparta las propinas con todos, incluido el propietario. Se me hace un robo. Es que donde abras la puerta, en el mundo de la restauración, los restaurantes corre también franca explotación. Este tipo de problemas mencionados también están presentes en las farmacias. Mira, otro sector. Todas las empresas de autoservicio manejan un marco de utilidades del 45% cuando venden un producto y luego le suben el 60% para fingir el descuento. Sí, el tema de las políticas de descuento sí es otra mentira de nuestro mercado. Creo que sería muy valioso un estudio que no solo sea de Walmart, sino de otras tiendas de autoservicio. Coincidimos. Están hablando de la situación en España y en México. Lo que no notan es que la cantidad de población es diferente. Es debido a este aumento de la población que la gente busca trabajar en lo que sea. ¿Qué pasa si en México hubieran 30 millones de habitantes menos? Canadá tiene 28 millones de habitantes y su economía es mejor. Problema de sobrepoblación, pero a ver, te detengo aquí. Pues parte de nuestra ventaja es que tengamos hoy 126 millones claro. Y que buena parte de esos habitantes pues estemos en edad de trabajar. Es decir, claro. Esa es una ventaja, no una desventaja. Hombre, el bono demográfico lo estamos teniendo ahorita. No volteemos a ver a Canadá y España, volteemos a ver a India y a China. O sea, si queremos hablar de la generación de un mercado propio, allá está nuestro ejemplo. O sea, y allá está, ahí no hay explotación. No, yo diría que allá tienen el mismo o peor problema que nosotros. Queja de Leti Brenes a propósito de el sector público. En el metro los trabajadores los hacen trabajar doble y ni siquiera les pagan, y lo peor es que pura gente de tercera edad donde se puede acudir para poner una queja. Quiero felicitarlos por los temas y comentarios realizados. Hace tiempo dijeron que estaban formando el sindicato de Walmart. ¿Qué pasó con eso? Te felicito por la claridad con la que se expresan hacia Fox. Bueno, este es el tema del editorial, lo mencionaré en un momento. Dice aquí, en el ramo gasolinero es muy explotado. Sería muy interesante que hablaran de este tema y además aquí tienes que pagar por trabajar, tienes que vender productos de la empresa y si no los vendes te los tienes que llevar y por supuesto pagarlos. Dice, no puedo dar su nombre, me pidió que emitiera su nombre, perdón. Tengo bastante tiempo trabajando en una empresa en la cual no nos dan horas extras, o no nos pagan horas extras, e incluso nos dan de baja del Seguro Social sin avisarnos, y quiero saber si esto está dentro del margen legal, si no, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? A ver, te pregunto, Luis, ¿qué hace una persona a la que le dan de baja cuando exige el Seguro Social? Hombre, el supuesto, y tal como lo estoy tratando de entender de la llamada, y pasa mucho en México, es que hay empresas y principalmente las prestadoras de servicios de personal, las outsourcings, que dan de alta a los trabajadores, le cobran al patrón, al beneficiario de servicio, el costo de la nómina y de las aportaciones sociales con un salario real, y luego al IMSS le manifiestan un salario menor. El salario mínimo para pagar poquito. O los van de baja en el IMSS, quedándose ellos con las aportaciones. O sea, el patrón paga por la cuota entera, y el beneficiario, digamos, y el patrón outsourcing al trabajador no lo da de alta o lo da de alta con menos, y ahí gana en la diferencia. Eso, aparte que es un fraude. ¿Y qué haces? O sea, tú como trabajador te dicen, oye, pues te voy a quitar el seguro social, o estás cotizando con un seguro social pues más bajo de tu sueldo real, lo cual te afecta a la pensión.
O sea, si yo te doy de alta a ti con un seguro social de un salario mínimo, pues cuando te quieras retirar te van a pagar un salario mínimo, aunque en realidad estés ganando 10 veces más que eso. Hombre, y sin tocar el tema de que aunque me estuvieras pagando 25,000 salarios mínimos, cuando yo me retire yo, porque empecé a cotizar después del 97, si solamente estuve dependiendo de mis aportaciones a la Afore, nunca me voy a poder jubilar. Entonces, ese es otro problema que le va a explotar la paloma a la siguiente ¿Tengo ante administración. quién quejarme? Sí, claro, te puedes ir a quejar tanto a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, que hay a nivel federal y local, o al propio IMSS puedes ir a quejarte. Eso. Hombre, a ver, dame un índice de bateo, ¿no? Para saber si, pues en fin, ocupo un día libre para hacer ese trámite. Yo creo que hay una importante incidencia de inspecciones que lleva a cabo el IMSS en su fiscalización a las empresas, con base en denuncias que hacen los trabajadores y que son denuncias que pueden ser anónimas respecto al patrón. Eso sí ayuda para efecto de que fiscalicen al patrón. En el paso de la fiscalización, para efectos materiales, no jurídicos, y para el trabajador, ahí está el paso de la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos una base de fiscalizadores que llevan muchos años también trabajando bajo supuestos que pueden ser muy fácilmente viciosos, por decirlo de una manera. Corrompidos por el patrón. Oiga, fíjese que Juanita Pérez, que trabaja aquí, se fue a quejar. Claro. Córrala. Y Juanita Pérez sale corrida. Mejor Hombre, te callas. O que el fiscalizador que viene de parte del IMSS te dice, oye, yo veo que estás bien en la queja, no siento que proceda, pero necesito que me pagues tanto, porque si no te voy a poner en esta casilla. No me digas, mordida. Válgame. Si las juntas de conciliación y arbitraje hicieran su trabajo y realmente aplicaran la ley y defendieran al trabajador como es debido, no se requerirían sindicatos, porque no conozco uno que no esté afiliado a alguna central obrera, que no deja de ser clientela de los partidos políticos. Los sindicatos deberían ser de asesoría y no que tengamos que pagar cuotas por nada. Ay, Efen Avelar, dice usted aquí varias cosas que merecerían buen análisis. A ver, déjame entrar primero. Ojo, ya no hay juntas de conciliación, vamos a tener tribunales. Este es el primer tema. Aclarémosle a Efen Avelar el tema de las juntas de conciliación. Okay, hoy sí hay juntas de conciliación porque no han construido los tribunales. Estamos en un periodo de transición. Pero efectivamente, si hoy buscas en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo a las juntas, no las vas a encontrar. Digamos, formalmente ya las decidieron. Materialmente estamos como a 5, 6 o 8 años. La junta estaba integrada por un trabajador, un representante de los trabajadores. Pues esto era ese buen negocio ese para los sindicatos. Luego por un empresario y por el gobierno. Hoy desaparecen y como en las demás materias va a haber un juez. Va a haber juez. Y ese juez va a poder resolver. Exactamente. A ver, ahora dice aquí, vamos a ponerlo en esos términos. Cuando los juzgados laborales funcionen, no sería necesario que hubiese sindicatos. ¿Te compras este argumento? No, por supuesto que no, porque son dos cosas completamente diferentes. En primer lugar, vamos a decir que si a los juzgados laborales pretenden que funcionen con el mismo presupuesto que pretendían que funcionaran las juntas, vamos a estar en las mismas. Hay que meterle dinero a eso. Hay que meterle dinero, porque sin gente y sin presupuesto, los expedientes van a seguir acumulándose ad nauseam, ad eternam, o eternum, no sé, y sin que haya justicia para ninguna de las dos partes. Ahora... Todo lo que vale la pena en la vida vale dinero, ¿verdad? No necesariamente. Bueno, para casto. En relación a los sindicatos, estamos hablando de intereses que no necesariamente coinciden, porque las juntas mayormente resuelven juicios individuales. Sí, pero a ver, los sindicatos negocian con los patrones justamente el tema de las utilidades, el tema del salario, el tema de las prestaciones. O sea, no todo lo laboral se resuelve en tribunales, en juntas de conciliación. Pues. Y yo te diría, la mayoría de lo colectivo no se resuelve en los tribunales. Ahora, le molesta a Efen Avelar que todos los sindicatos están afiliados a una central obrera, es decir, en la época del corporativismo así inventamos el mundo laboral mexicano y que eso no debería funcionar así. Hombre, hoy en día es una realidad, muchos sindicatos están afiliados a una central, pero hay sindicatos independientes, hay sindicatos de empresa que no nada más no están en una central, sino que solamente son para esa empresa. Ahora, uno de los artículos reformados en la ley que hoy está siendo sujeto de impugnación por muchos sindicatos, Ricardo, es el 110 en relación a la deducción que puede o no hacer el patrón respecto de los salarios. Dice que cada trabajador hoy, ya vigente, puede pedirle a su patrón respecto de su sindicato que no le haga descuento de cuotas. Ya se vale. ¿Ya? Yo no quiero. Oye, patrón, a mí por favor no me descuentes en materia de cuotas para mi sindicato. Ok, no te descuento. Eso está hoy en la ley. Los sindicatos lo están peleando
porque efectivamente, si pretendemos que los sindicatos no dependan de los patrones, que el patrón no le pague nada al Necesitan las sindicato, cuotas. necesitan vivir de esas cuotas. Claro. Entonces, en la medida que les El corten que las paga, cuotas... pega. Si el el trabajador le paga al sindicato debería responderle al trabajador, pero pues si el trabajador no paga la cuota, ¿no? Se quiere subir al camión sin pagar el boleto, pues el empleador, el patrón puede sentirse tentado a ser subsidiario en esa actividad, ¿verdad? A y poner luego la pues, diferencia. exigir, ¿no? A poner la diferencia. Qué buena charla. Luis Enrique Díaz Mirón, muchísimas gracias por esta conversación. Gustazo estar aquí. Se nos quedan muchos temas pendientes, pero bueno, despertó interés por una sola razón, porque la inmensa mayoría no vivimos de una herencia, ni tenemos cuentas en el banco, vivimos de nuestro trabajo, claro. vivimos de nuestro trabajo y en efecto las condiciones laborales, pues de ahí depende mucho de nuestra autonomía, de nuestra dignidad, de nuestro porvenir, de nuestra movilidad. Enrique, muchísimas gracias por esta conversación. Estar aquí. Y te insisto, si conoces alguna líder sindical, entrona, fuerte, te voy a mandar una lista. Esta es su mesa para que venga a conversar.